Perdón, se abre esto. Buenos días, vamos a iniciar lo que sería la asesoría igual en este caso para lo que es física. En este caso vamos a ver acerca de lo que es el tema de movimiento, pero vamos a ver o nos vamos a enfocar un poco en lo que es analizar o cómo son lo que serían las gráficas para que nosotros podamos entender o ustedes puedan realizar un examen con una mejor facilidad. Ahora bien, la pregunta en cuestión dice, acorde a la siguiente gráfica, ¿qué tipo de movimiento se está graficando? En este caso nos presentan una gráfica. En algunos exámenes van a darse cuenta, jóvenes, que viene ya lo que sería una gráfica, pero viene por limitada por cuadritos, es decir, se van a ver todas las partes completas, pongamos aquí del 0, ver 1, 2, 3, 4, 5, y en algunas, como en este caso, solamente van a venir lo que sería ya por múltiplos, ¿sale? Y en este caso nos están dando las opciones A, B, C y D. En la primera sería velocidad, la segunda movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la opción C sería aceleración y la opción D sería caída libre. En este caso, ¿alguno de ustedes, de los que están presentes, me quiere decir cuál cree que es la respuesta correcta? Yo, profe, creo que ¿Sí? velocidad. ¿Por qué consideras que sería velocidad? Porque el inciso B no sé qué es eso de mudo. Inciso C, aceleración, tal vez, pero inciso D, caída libre, no. Yo descartaría estas tres y me quedo con inciso A. Vale. Muy buen razonamiento, pero en este caso te das cuenta que es lo que vamos a tener. Por ejemplo, yo les puse lo que fue esta tablita, ¿no? En la cual tablita podemos visualizar lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, tiempo segundos y al lado tenemos B, que sería velocidad. Incluso tenemos lo que son las unidades metros sobre segundo al cuadrado. También tenemos que visualizar ese tipo de detalles. ¿Por qué? Porque ya de entrada, pues nosotros podemos determinar que nos está hablando acerca de aceleración, ¿vale? ¿Por qué? Porque la velocidad solamente se mide en lo que sería metros sobre segundo. Perdón, ahí se me fue un 2 al cuadrado, disculpa. Pero en este caso, ahí ya podemos descartar lo que sería velocidad, porque la velocidad se mide a través de distancia sobre tiempo. Entonces, digamos, velocidad ahí ya quedaría descartada, ¿vale? En este caso podríamos hablar de aceleración, porque recordemos que la aceleración es el lapso o es el fenómeno que ocurre en lo que contenemos una variación de velocidad en un tiempo determinado, ¿vale? Aquí la respuesta correcta sería el inciso B. Es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Por qué razón? Porque nosotros vamos a tener lo que es dos tipos de diferencias entre velocidad y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En este caso es exactamente lo mismo. Los dos van a tener una variación de tiempo. La única diferencia con es que va a ser una velocidad constante. Si nosotros, por ejemplo, observamos en esta gráfica, vamos a darnos cuenta que a lo mejor las velocidades puede decir es 1, tiempo es 1, bueno, es correcto. Tenemos, por ejemplo, 2, 4, pero eso nos puede indicar algo. Sí nos puede indicar algo. Si nosotros podíamos hacer una operación o ver las operaciones matemáticas, nos daríamos cuenta de lo siguiente. Voy a tratar de compartir. Y permítame. Nosotros podemos observar que de los datos que teníamos era, por ejemplo, un tiempo igual a un segundo y teníamos una velocidad igual a 1 metro sobre segundo, ¿no? Si utilizamos la fórmula de la aceleración, que es aceleración es igual a velocidad entre tiempo, y solamente la aplicamos, sería aceleración es igual, y tendríamos 1, y abajo tendríamos 1, al momento de sustituirlo. Esto al momento de dividirlo, pues nos va a dar resultado como 1. O sea, quiere decir que mi aceleración es de 1. Ahora bien, si yo tomara los siguientes valores, por ejemplo, que eran, en este caso, tendríamos ahora un tiempo de 2
y tendríamos lo que sería 4. Al momento igual de sustituirlos, por ejemplo, 4, y aquí sería 2. Y al momento de hacer la división, esto nos daría como resultado 2. ¿Sale? Y tomamos, por ejemplo, otro dato. Ahora tomaríamos, por ejemplo, 3. Y tomaríamos el siguiente número que era 9. Entonces solamente sustituimos. Y al momento de hacer la división, esto nos va a dar 3. Ay, perdón, esto al revés. Será 9 y eso sería 3. Y esto al momento de dividirlo nos va a dar como resultado 3. Si se dan cuenta, en este caso tenemos una aceleración constante. A eso se refiere el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que va a haber una aceleración igual en tiempos iguales. Por esa razón, por ejemplo, en un segundo tenemos que nuestra velocidad o nuestra aceleración es de 1. En 2 tenemos que ahora aumentó, digamos, se le sumó otro 1 y así sucesivamente. Por esa razón es que en esa pregunta la respuesta correcta a esa gráfica es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Alguna duda? Perdón, ¿alguna duda o pregunta? No. Vale, espérate. Ahora bien, siguiente. La pregunta dice, ¿cuál es la gráfica que corresponde a los siguientes datos? Si se dan cuenta, nos están dando en este caso ya lo que es una gráfica que nosotros tenemos que determinar a partir de unos datos. En los exámenes van a tener ese tipo de opciones, ¿sale? Y ahora bien, ¿cuál de ustedes creen que sería la respuesta correcta? Jóvenes, ¿alguno de ustedes quiere dar su respuesta? Yo Sí, creo que es el inciso B de bueno. ok. Y sí, efectivamente es el inciso B, ¿sale? En este caso, esta no es un ejercicio muy complicado, pero sí debemos darnos cuenta los datos que tenemos, ¿sale? Siempre es importante saber dónde empezamos. En este caso sería, por ejemplo, empezamos en el punto 0, 0, tanto de tiempo como de distancia, y adicionalmente pues tenemos que irnos siguiendo lo que serán los datos, ¿sale? No son ejercicios, en este caso, problemas muy complicados que nos llegan a preguntar. La única cuestión es el identificar los datos, ¿sale? Porque nosotros tenemos que ver bien, incluso a veces vamos a encontrar gráficas que son parecidas, ¿sale? Que a veces van a dar la misma como línea recta, lo que van a cambiar van a ser los datos de la parte de abajo. Por eso es importante visualizar bien. Tómense su tiempo, no lleven así como prisa, 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 pero eso les va a ayudar a resolver ese tipo de problemas o preguntas en este caso, y si está contestada correctamente, ¿sale? Ahora, la siguiente pregunta, ¿cuál es la gráfica que corresponde a los siguientes datos? Profe, ¿Sí? es el inciso B de bueno. ¿Por qué el inciso B? Si te das cuenta, vamos a seguir lo mismo que aplicamos en el anterior. Por ejemplo, tenemos un tiempo de 0 segundos y tenemos una distancia de 0 segundos. A partir de ahí, este va a ser nuestro primer punto. Si te das cuenta, el punto que tenemos donde estaría enfocado en el inciso B empieza a partir de 1,5, ¿vale? Entonces, en este caso, el B queda descartado, ¿vale? Entonces, ahora visualizamos los demás y tenemos, por ejemplo, el C también tiene 0,0, el D y el A, ¿sale?
Ahora bien, podríamos irnos por el último punto. Yo les aconsejo que primero vean el primero y el último punto, y así en ocasiones pueden descartar lo que serían algunas respuestas. Así es, correctamente. En este caso, como dice su compañera Ingrid, la respuesta sería el inciso A, ¿vale? ¿Por qué razón? Insisto, podemos tomar como referencia el primero y el último punto para ver dónde empieza y dónde termina. Por descarte, incluso aquí nos podríamos dar cuenta que exactamente los tres son iguales. Entonces tenemos que ir buscando los puntos. En el siguiente punto sería 1,5 y aquí, por ejemplo, es 1 y ni siquiera llega al 5. Entonces el C también se descarta, ¿vale? Y obviamente seguiríamos diciendo exactamente lo mismo hasta llegar a la respuesta correcta, ¿sale? Que en este caso sería el inciso A. ¿Por qué? Porque incluso si vemos el inciso D directamente, lo que son los datos, aquí tenemos que es 25 y acá tenemos, por ejemplo, otro 25. También ahí de entrada, también ya se va, ¿vale? ¿Dudas, preguntas? No, profe. Vale. Ahora bien, tenemos otra gráfica, la cual dice, acorde a la siguiente gráfica, ¿qué tipo de movimiento se está graficando? ¿Sale? Tenemos velocidad, aceleración, caída libre y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Cuál de las siguientes ustedes consideran que sería la respuesta correcta? Es el inciso B, ¿Por qué aceleración? porque la aceleración se obtiene haciendo la operación de distancia entre tiempo. No, ok. No, la aceleración se obtiene a través de lo que sería velocidad entre tiempo, ¿vale? La velocidad es la que se mide entre desplazamiento entre tiempo o distancia entre tiempo, cualquiera de los dos te va a dar, ¿vale? De ahí entrada podemos descartar a través de por ejemplo, lo que nos dice aquí, o los datos que nos está dando lo que es la gráfica, de entrada nosotros podemos descartarlo, ¿sale? Pero de igual manera, si por lo mejor en el momento estoy muy presionado y, ay, se me olvidó la fórmula, ¿no? O las llevo a confundir, porque es muy normal que lleguemos a confundir aceleración con velocidad, por la cuestión de que son muy parecidas. La única diferencia es que en velocidad tenemos lo que sería distancia y en aceleración sería velocidad, lo que tendríamos que sustituir o cambiar. Pero para que nosotros podamos dar cuenta hay que recordar lo siguiente. La aceleración siempre va a ser una variación de velocidad. Incluso tú lo puedes ver como cuando voy en el carro o voy a cierto lugar y de repente me citaron a cierto lugar a las 10, ¿no? Y faltan 5 minutos y se me hizo tarde. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Empezamos a ir más rápido. Obviamente ahí estamos acelerando para llegar al lugar. Por lo general, si vamos con un tiempo normal o salimos normalmente de nuestra casa a tiempo, pues vamos caminando a nuestro ritmo, es decir, a una velocidad constante. Incluso en la gráfica podemos ver eso, tenemos una velocidad constante. Tenemos, por ejemplo, que en un segundo tenemos un desplazamiento de 1 metro. En 2 segundos tenemos un desplazamiento de 2 metros y así sucesivamente. Es decir, en este momento no hubo una variación de velocidad. En todo el momento tuvimos un desplazamiento de 2, de 3, de 4 y de 5. Eso quiere decir que estamos hablando acerca de una gráfica de velocidad. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas? ¿Sí me expliqué bien? Sí, profesor. Vale. Ahora bien, siguiente. ¿Cuál es el tipo de velocidad que hay en el intervalo BC? Y tenemos neutra, positiva y negativa.
Yo creo que es negativa, ¿Por qué negativa? porque al principio de la gráfica se ve cómo va en aumento, luego se mantiene ahí y al final va en ascenso. Ok. En este caso no es positiva, en este caso, pero negativa. En este caso, la velocidad que tiene, perdón, lo que es el intervalo que hay entre B y C es neutro o neutra. ¿Por qué razón? Es importante que también sepamos cómo interpretar gráficas de este tipo. ¿Por qué? Porque aquí puedo decirles lo siguiente. A partir del punto A, o nuestro móvil, o nosotros, si lo quieren ver, estamos situados en este punto. Después avanzamos al punto B, ¿sale? En el punto B o del punto A al punto B hubo un desplazamiento, ¿sale? Es decir, nosotros estuvimos avanzando. Avanzamos de A a B. O si lo quieren ver, avanzamos de la esquina de su casa al mercado, por así decirlo. Y ya llegamos a lo que fue, digamos, en la esquina del mercado y estuvimos ahí parados durante aproximadamente 5 segundos sin hacer nada, sin movernos. Es decir, llegamos a ese punto, no hicimos nada, no avanzamos, no retrocedimos. Ese caso quiere decir que es neutra. ¿Por qué? Porque no nos movemos, no nos desplazamos. El tiempo sigue avanzando, porque se dan cuenta, aquí el tiempo sigue avanzando. Incluso si yo me quedara ahorita callado y no dijera nada, obviamente el tiempo va a seguir avanzando, pero no estoy realizando ninguna acción, ¿sale? Por eso decimos que es neutra o incluso en algunos momentos pueden decir que es igual a cero. ¿Por qué? Porque no se hizo nada y no podemos decir que se hizo algo, perdón, ups, me viene mucho, permítanme, eso fue lo que pasó, permítanme. Perdón, ¿eh? Entonces, le estaba diciendo que es igual a cero. ¿Por qué? Porque no se hizo nada, ¿sale? Entonces, en este caso, siempre que vean o en un examen les pidan o les digan ese tipo de preguntas de entre, y ven ustedes una línea recta o más bien una línea horizontal, siempre recuerden que es o igual a cero o es neutra, ¿sale? A diferencia de lo que sería una línea, digamos, en esta posición, incluso en esta posición, ahí sí hay una, ya sea positivo o negativo, pero en este caso siempre va a ser neutro, ¿sale? ¿Dudas, preguntas? ¿Me di a explicar bien? Sí, pero Vale, ninguna duda. ok. Seguimos con la misma gráfica, nada más que en este caso nos está diciendo ahora de otros puntos diferentes. Nos está hablando acerca del punto A y del punto B, ¿sale? Entonces, en este caso, que sería esta sección, ¿qué tipo de velocidad estamos teniendo? ¿Neutra, positiva o negativa? Positiva, Así es, en este caso es positiva. Nosotros recuerden que también tenemos lo que es, o también se puede conocer lo que sería como positivo o negativo en velocidad, ¿sale? En este caso nosotros nos referimos a que es positiva porque, una, podríamos hacer las operaciones y darnos cuenta si el resultado es negativo o positivo, o dos, nos damos cuenta que siempre que hay este desplazamiento es un desplazamiento positivo. ¿Por qué? Porque estamos avanzando, ¿sale? De nuestro punto de origen, que sería el punto A al punto B, estamos teniendo una velocidad o un desplazamiento y por ende eso es positivo, ¿sale? Porque estamos avanzando, ¿vale? Ahora bien, la última acerca relacionada a esta gráfica es exactamente la misma gráfica, la única diferencia es que es del punto C al punto D. Y nos preguntan qué tipo de velocidad es. Ahora, ¿ustedes cuál consideran que sería la respuesta correcta? negativa, Así es, en este caso sería negativa. La razón es muy simple. Cuando nosotros, digamos, retrocedemos, así lo quieren ver, de aquí, de este punto al punto anterior, podemos hacerlo a partir de operaciones, insisto, y el resultado nos va a dar como negativo, o bien podemos hacer lo siguiente, podemos pensar que estuvimos aquí nosotros parados en el punto C y estamos regresando a lo que sería
el lugar de origen, es decir, nuestra velocidad está disminuyendo, o si lo quieren ver, estamos regresando. Por esa razón, podríamos decir que es negativa. Así ustedes pueden aplicar ese raciocinio, o bien, insisto, ustedes pueden hacer las fórmulas o los datos con fórmulas para que el resultado les aparezca, ya sea positivo o negativo, si ustedes llegan a tener dudas. ¿Sale? Ahora bien, la siguiente gráfica o la siguiente pregunta dice, acorde a la siguiente gráfica, ¿qué tipo de movimiento se está graficando? Tenemos velocidad, caída libre, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y aceleración. ¿Cuál de ustedes creen que sea la respuesta? Jóvenes, ¿cuál creen que es la respuesta? Incluso se pueden apoyar de lo que es estos datos. Así es, Ingrid, caída libre no es. Yo creo que es el inciso C. Ok, vamos a ver en este caso, o vamos a tratar de despejar esa duda. Nosotros nos estamos dando cuenta, podemos ver directamente la gráfica y dejamos, por ejemplo, ahorita lo que es esta parte, ¿no? Directamente la gráfica estamos viendo que es velocidad y estamos viendo que es tiempo, ¿vale? Por descarte, pues ya quitamos velocidad. ¿Por qué? Porque para nosotros encontrar velocidad hemos hablado acerca de desplazamiento o distancia. En velocidad siempre, perdón, entonces en ese caso velocidad no puede ser, velocidad, adiós. En este caso pues ya nos quedaría caída libre, movimiento rectilíneo uniforme acelerado o lo que sería aceleración, ¿sale? Pero en este caso también les puedo decir que no estamos graficando caída libre. ¿Por qué? Porque en caída libre también viene involucrado lo que sería otro dato, que sería gravedad, cosa que aquí tampoco está. Una de entrada, aquí no está. De igual manera, podemos hacer operaciones acerca de esto y a ver si esto es correcto o no. Pero para no andar haciendo operaciones de caída libre, de movimiento uniforme acelerado o lo que sería aceleración, pues nos damos a esta parte de los datos. ¿Vale? Tenemos tiempo, tenemos velocidad, tenemos la unidad segundos y metros sobre segundo. Eso nos indica que estamos hablando acerca de una aceleración. ¿Sale? Directamente. Entonces también podemos descartar caída libre. Nos quedaría movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y tendríamos, por ejemplo, también aceleración. Ahora bien, ¿cuál de estas dos consideraría yo que sería la correcta? Pues recuerden que cuando hablamos en el primero o al inicio de esta sesión acerca de movimiento rectilíneo uniforme, estamos dándonos cuenta que el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado quiere decir que yo voy a acelerar uniformemente, es decir, si en un segundo yo recorría o tenía una velocidad de un segundo, en 2 segundos yo ya había avanzado esa velocidad. Ahora a lo mejor yo llevo una velocidad de 2. ¿Por qué? Porque aceleré 1. Si yo, por ejemplo, voy en 3 segundos, ahora mi velocidad debería ser de 3. ¿Por qué? Porque yo le sigo sumando 1 y así sucesivamente. Ese es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, es decir, la velocidad o la aceleración se va a mantener constante, es decir, va a ser el mismo intervalo, va a ser 1, 1, 1, 1, 1 en cada uno de mis segundos, o incluso puede ser, acelero 2, 2, 2, 2 en cada intervalo de segundo. A eso nos referimos con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La aceleración puede ser diferente. La aceleración podemos, si se dan cuenta en los datos, tenemos que en 0 estamos en 0, o sea que aquí estamos sin movernos. En el tiempo tenemos un segundo y tenemos una velocidad de un segundo, perdón, de 1 metro sobre segundo. ¿Por qué? Porque íbamos avanzando. Pero si se dan cuenta, aquí en lo que es en tiempo, en el 2 y en el 5 ya tenemos una gran disparidad de tiempo. O sea, ¿por qué? Por aquí ya avanzamos 4, ¿vale?
Y se dan cuenta, por ejemplo, lo que sería el tercer intervalo, tenemos el segundo 3 y tenemos una velocidad de 8. Aquí incluso también ya avanzamos. Aquí, por ejemplo, del 1 al 5 hubo un salto de, por ejemplo, de 3, perdón, de 4. Y en el siguiente intervalo tenemos que es de 5 a 8. Ahí avanzamos 3 metros, o sea, ni siquiera fue 4. A lo mejor ahí tuvimos una desaceleración, pero aún así sigue siendo una aceleración. Y se dan cuenta, incluso si pasamos al siguiente intervalo, tenemos 8 y tenemos 14. Se dan cuenta, aquí ya también tenemos un intervalo bastante grande a diferencia de los anteriores. ¿Vale? Y lo mismo podríamos ver en el último, que tendríamos lo que fue de 14 a 21. Quiere decir que la aceleración incluso es mucho mayor. Por ende, nos podemos ir directamente a lo que será el inciso a través de esta observación. Pero de igual manera, si ustedes tienen una duda y lo quieren resolver, así que digan, es que creo que sería el inciso D por ese tipo de datos, lo que también ustedes pueden hacer es realizar una operación rápida para poder determinar si realmente estamos hablando acerca de este tipo de aceleración o si estamos hablando acerca de este. Porque en ocasiones nos vamos a dar cuenta que si dividimos dos números entre estos, podemos tener exactamente los mismos números. O sea, vamos a tener una aceleración de 1, de 1, de 1, de 1, de 1, 1. ¿Sale? Pero en este caso lo vamos a tener que, si lo quieren ver, o lo vamos a resolver para que ustedes queden un poco más seguros de dicha respuesta. Dale, deje coloco, permítame. Por ejemplo, tendríamos un tiempo y tenemos una velocidad, ¿no? Tendríamos 0, que sería el primer intervalo. Vamos a poner, por ejemplo, el intervalo 1, 1 y vamos a poner el 2 y el 5, ¿vale? Recuerden, jóvenes, que tenemos una fórmula de aceleración. La fórmula de aceleración es aceleración es igual a velocidad entre tiempo, ¿sale? Uy, estoy feo a ti. Entre tiempo, ¿sale? Ahora bien, solamente vamos a colocar lo que serían los valores. Solamente vamos a sustituir, ¿sale? En este caso tendremos primero que aceleración es igual a, en este caso, ¿cuánto vale la velocidad en el primero? Pues es 0, 0. De hecho, si lo ponemos sería 0, 0. Y esto al momento de dividirlos, pues nos va a dar 0, ¿vale? Así que pues ahí no hay tanto que hacer. Incluso ustedes podrían quitar ese porque al final de cuentas siempre les va a dar 0. ¿Sale? O incluso pasa lo mismo con el 1. ¿Por qué? Porque si tenemos, por ejemplo, aceleración es igual a 1 entre 1, pues esto nos va a dar 1, ¿vale? Así que no hay ninguna variación. Lo que sí tenemos que ver sería a partir de los datos donde ya hay números mayores que al momento de dividirse no nos va a dar exactamente cantidades, digamos, similares 0 o 1. Tenemos, por ejemplo, el tercer intervalo o el tercer punto, donde tenemos una aceleración es igual, vamos a sustituir velocidad, que sería 5, y vamos a tener lo que sería un tiempo, 2. Y al momento de hacer dicha división, esto nos va a dar, ¿cuánto, jóvenes? 5 entre 2, ¿cuánto les da? ¿Cuánto les da, joven? 2.5. Así es, 2.5, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, una variación diferente. Pero si de igual manera me quiero ir un poco más seguro, pues puedo agarrar cualquiera de los otros intervalos. En este caso vamos a agarrar, por ejemplo, el de 5 segundos y 21 metros sobre segundo, que era la velocidad, ¿vale? Entonces hacemos exactamente el mismo procedimiento. Aceleración es igual, sustituimos, nuestra velocidad es de 21 y nuestro tiempo es de 5. ¿Vale? Entonces, al momento de hacer esta operación, pues tendríamos que sería 21. Tendremos, por ejemplo, 5. En este caso, ¿te escucho? A mí me salió 4.2. ¿Vale? Porque en este es 4, 4 por 5 es 20, 20 para 1 es 1. En este caso le ponemos un punto, bajamos un 0 y pues en este caso sí es 2, ¿vale? De aquí ya nos daría 0. Entonces 4.2, ¿vale? Por eso les digo, no utilicen por lo general ni el primer intervalo cuando hay ya ceros o cuando hay unos, porque no vamos a tener un cambio tanto.
tan drástico. ¿Por qué? Porque a veces la aceleración así empieza. Vamos, recuerden que estamos partiendo del reposo, ¿vale? Pero en este caso, si nos vamos a los siguientes intervalos, vamos a ver que la aceleración no es la aceleración constante como en el primer problema o la primera pregunta que vimos el día de hoy. En este caso, si se dan cuenta, tenemos una aceleración completamente distinta. Tenemos 2.5 metros sobre segundo al cuadrado y tenemos 4.2 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sale? En este caso, estas ya son valores que son diferentes. Por eso, en este caso, tendríamos, o nosotros ya podemos afirmar que el reactivo que estábamos contestando, permítanme, si es aceleración, ¿sale? ¿Dudas, preguntas? No, profe. ¿Sale? Pero eso solamente en caso de que ustedes tengan esa duda. Insisto, si ustedes quieren hacer las operaciones para estar más seguros, las pueden hacer. Si solamente se quieren ir por la gráfica a partir de ciertos raciocinios, adelante, lo pueden hacer, no hay ningún problema, ¿sale? Recuerden que tienen suficiente tiempo, nunca traten de presionarse de más, porque si empiezan a presionarse de más, ¿qué es lo que va a pasar? Ustedes van a empezar a contestar un poco mal o empezar a hacer cosas malas, ¿sale? Ahora bien, siguiente pregunta. ¿Cuál es la gráfica que corresponde a los siguientes datos? ¿Sale? Igual tenemos lo que sería una gráfica. Tenemos un tiempo y tenemos una distancia en metros sobre segundo, perdón, metros, y tenemos una distancia en segundos. Para ustedes, ¿cuál creen que sería la correcta? Yo ya, profe, es el Te escucho. inciso C. Así es, ¿sale? Es el inciso C. Tal vez ahorita le estoy poniendo mucho este tipo de gráficas, pero es importante que se vayan familiarizando con ellas. ¿Por qué? Porque en los exámenes puede venir una o dos preguntas con relación a este tipo de gráficas, lo cual es importante que nosotros, o ustedes más bien, identifiquen bien lo que es este tipo de gráficas o cómo son, incluso aunque no sepan graficar completamente, sí darse cuenta dónde van lo que son los puntos para que ustedes puedan tener una mayor claridad, que ustedes puedan contestar con una mayor, digamos, rapidez, ¿sale? Por eso es importante que ustedes sí puedan empezar a identificar ese tipo de cosas, ¿sale? Ahora bien, vamos con la siguiente. Esta va a ser un poco más complicada, pero igual en estos tipos de exámenes también ese tipo de relaciones, ¿sale? Por ejemplo, la pregunta dice, relaciona el tipo de aceleración con la gráfica. Perdón, ahí se me fue una letra A. Y nos está marcando, por ejemplo, 1 neutra, 2 positiva y 3 negativa, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos de este punto tenemos lo que sería el, digamos, A, aquí tenemos B, aquí tenemos C y aquí tenemos D. Y nos vienen este tipo de reactivos, ¿sale? Tal vez a nosotros al principio nos lleguemos a confundir porque decimos por qué dice 1D, por qué dice 2B, por qué dice 3A, 3C. Entonces nosotros tenemos que empezar a aplicar cierto raciocinio. Pero antes de que yo les diga cómo podemos identificar la respuesta, ¿ustedes cuál consideran que es la respuesta correcta? Es el inciso B. Ok. Su compañera Ingrid tiene una respuesta diferente. No, ok. En este caso, para que nosotros podamos responder estas relaciones, porque hay ese tipo de relaciones, no solamente van a encontrar la que dentro de física van a tener estas relaciones en el examen, sino en demás reactivos del examen. ¿Cómo es que nosotros podemos ver? Si se dan cuenta, en una de las gráficas o en uno de los ejercicios que les puse en este momento, pusimos positiva, negativa y neutra, ¿sale?
Recuerden, y por eso hay que identificar o saber cómo interpretar lo que serían los datos, ¿vale? O las gráficas en este caso. Por ejemplo, nosotros estamos conscientes que en el inciso C, ¿qué tipo de velocidad es? O aceleración, ¿qué tipo es? Neutra. Así es. A partir de ese dato que nosotros ya sabemos que siempre queremos ese tipo de líneas horizontales, siempre vamos a saber que es neutra, pues vamos a ver cuáles son las que tienen lo que sería el C, porque en este caso sabemos que es C y sabemos que el 1 sería con el C. Entonces vamos a buscar a partir de las respuestas que tenemos las variables que tienen el 1 y el C. En este caso tenemos el B y tenemos la A, ¿sale? Entonces por ende ya descartamos directamente lo que sería la A y lo que sería la C. Y solamente tenemos el inciso B y ahora el inciso D. Ahora bien, ¿qué es lo que podríamos hacer? Podríamos identificar a partir, nos podríamos ir seguidos, es decir, o vamos por orden A, B, C, o ustedes agarren la letra que consideren, no hay ningún problema. Yo por lo general, yo lo que hacía irme seguido a partir de que ya identificaba o descartaba dos respuestas, me iba seguido. Es decir, yo tomaba el A. Y yo sé que ese tipo de recta en la gráfica es positiva. Entonces, qué es lo que hacía? A partir de los dos que me quedaban, o los que ya eran en este caso el B y el C, pues relaciono que el A tiene que ser positiva. Entonces busco aquí, me doy cuenta que en el inciso B tengo 2A y en el inciso D tengo 2A. Entonces, por ende, ahí puedo afirmar que siguen siendo dos respuestas válidas. El único inconveniente es que pues no me dice cuál es la diferencia entre una y otra. Ahora bien, me puedo ir por la letra B. En la letra B, pues viene lo siguiente. En la B estamos hablando que esta es una recta. ¿De qué tipo, jóvenes? Negativo. Negativa. Así es. Entonces, por ende, yo ya sé que el 3 debería, perdón, B debería ser 3. ¿Por qué? Porque es negativa. Entonces busco en el primero, me doy cuenta que el 3 está marcada, pero con la letra D. ¿Sale? Y me doy cuenta que el B también es negativa, ¿sale? Pero en este caso estamos hablando acerca de B. Entonces, en este caso B es, perdón, en este caso B es negativa. Entonces, por ende, me voy a ir con el de abajo. ¿Por qué? Porque en este caso el de arriba me está diciendo que el 3 en D es negativa. Pero en este caso era, ay, aquí tuvo un error de mi parte, disculpen. Déjenme corregir algo. Ups, perdón, tuve que modificar porque las respuestas eran la misma, tanto la B como la D. Disculpen, fue un error de mi parte. En los exámenes no pasa eso. A mí se me fue, la verdad. Pero ahora sí, ya lo modifiqué como debería de quedar. Ahora sí, volvemos al principio. Entonces tenemos que la C es neutra. Entonces, por ejemplo, queríamos que era la B y la C. Si le asociamos, por ejemplo, a la, que en este caso era positiva, tendríamos que en este caso ahora, como ya modifiqué las respuestas, disculpen, en este caso B, o en el inciso B tenemos que es 2B. Por ende me está diciendo que esto es positivo, pero en realidad esto es negativo. Y por ende aquí ya puedo descartar lo que sería el inciso B y me quedaría con el inciso D, ¿sale? Pero tu respuesta que habías dicho hace rato, ¿cómo te llamas? Félix. Félix, gracias. Es que como tienes otro nombre, era correcta, ¿sale? Pero también en sí iba a ser la respuesta D, pero ya la modifiqué. Disculpa, insisto, fue un error de mi parte, disculpen. Pero en sí tu raciocinio era correcto, ¿sale? Felicidades. Ahora bien, ahora la siguiente gráfica o la siguiente dice lo siguiente, perdón, la siguiente relativo dice lo siguiente. ¿Cuál es el valor de la aceleración del intervalo del punto C y el punto D? ¿Sale? En este caso nos están diciendo que tenemos ahora si se dan cuenta, a diferencia de los problemas pasados, jóvenes, ya no tenemos lo que son solamente si es positivo, negativo o neutro, ¿sale? En este caso ya nos está diciendo directamente
que tenemos lo que son valores numéricos, ¿sale? Y en este caso, ¿cómo podríamos resolver ese tipo de problemas? Aplicando la fórmula que la Así es, aceleración es velocidad entre tiempo. así es. Pero, si se dan cuenta, ¿qué les había dicho cuando nosotros tenemos una línea en horizontal? Es neutra, Y por ende, si es neutro, es igual a. cero. Así es. En este caso, tú de entrada, por eso que debemos de siempre recordar, siempre que un tipo de línea, siempre va a ser su valor, va a ser cero. Entonces, por ende, ahí tú ya te ahorraste lo que fue andar sacando tu papelito y andar haciendo un problema que al final de cuentas te iba a dar cero. De entrada, tú ya pudiste haber aquí resuelto ese problema. Por eso es importante recordar esas cosas. Hay cosas que a lo mejor se nos pueden olvidar, como las fórmulas o las podemos confundir, pero en este caso, este tipo de recordatorios que son, digamos, fundamentales, por así decirlo, o fáciles, pues de entrada ya nos ahorran tiempo, ¿sale? Ahora bien, se dan cuenta, sigue siendo exactamente la misma gráfica, pero ahora lo que está cambiando es el punto B y del punto C, ¿sale? Y nos dice cuál es el valor que hay entre el punto B y el punto C, ¿sale? En el cual sería el punto que tenemos aquí, B, el punto que tenemos acá, la letra C, ¿sale? Ahora bien, ¿ustedes o cuál creen que es la respuesta correcta? Ok, miren, en este caso, para que nosotros podamos resolver este tipo de ejercicios, que en ocasiones sí se puede llegar a presentar este tipo, vamos a hacerlo en el pizarrón, ¿sale? Pero para ende, permítanme que borro primero acá. Pero antes de dejar de compartir, vamos a observar que tenemos lo siguiente. Tenemos que saber cuál es el valor que hay en el punto B y cuál es el valor que hay en el punto C, ¿sale? En este caso tendremos que en el punto B tenemos lo que es un tiempo de 2 metros, ¿sale? Perdón, de 2 segundos. Entonces tendríamos que en el punto B los datos que vamos a obtener sería 2 segundos, que sería el tiempo. Y tendríamos una velocidad, en este caso, si se dan cuenta, hay una abertura, es decir, la línea, lo que es velocidad, va de 2 en 2 en 2 en 2. Entonces, por ejemplo, esto es 2, en la parte que sería 3, este 4, y obviamente aquí un 6. Aquí nos quiere decir que esto sería 5, ¿sale? Entonces ahí tenemos lo que sería una velocidad de igual a 5 metros sobre segundo, ¿sale? Y vamos a tener que tomar lo que son los datos del C. En este caso tenemos lo que sería en el punto C, igual un tiempo, en este cuánto, de cuánto es el tiempo, ese es de 4, ¿sale? Y nos está marcando
que tenemos en este caso, lo que sería 15. Ah, no, perdón. Sí, 15. Y disculpe, me equivoqué en el punto B. Perdón, era el punto B, no el punto A. El punto B aquí igual sigue siendo 2 el tiempo y la velocidad en este caso es de 9. ¿Sale? Ahora bien, si se dan cuenta, tenemos lo que son nuestros datos. Tenemos lo que sería del punto B y tenemos lo que sería el punto C. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros lo que vamos a hacer es utilizar lo que sería la fórmula. En este caso, la fórmula de la aceleración. Es importante que entendamos que tenemos la fórmula de la aceleración, que sería aceleración es igual a velocidad entre tiempo, o bien también tenemos otra fórmula. La siguiente fórmula, esa la vamos a utilizar cuando tenemos lo que son una variación, cuando están diciendo que encontremos la velocidad entre dos tiempos y dos velocidades. La fórmula es la siguiente: velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial, ¿sale? Esa es la fórmula que podemos, o más bien que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque en esta fórmula solamente nos está indicando o nos está ayudando a resolver si tenemos una velocidad y un tiempo. Mientras que la siguiente nos va a dar si tenemos dos velocidades y dos tiempos, ¿sale? Entonces, en este caso, ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simple y sencillamente vamos a sustituir lo que son los valores, ¿sale? En este caso, ¿cómo los vamos a sustituir? O yo, ¿cómo sé cuál es mi velocidad final y cuál es mi velocidad inicial? ¿Vale? En este caso, esta va a ser nuestra velocidad inicial. ¿Por qué? Porque nosotros partimos del punto B. Por eso, esto es nuestros datos iniciales. Porque aquí es donde yo estaba situado. Y el C es el final. ¿Por qué? Porque es ahí donde llegué. Por esa razón, no hay una diferencia entre este y este. ¿Vale? Ahora solamente vamos a tomar lo que sería esta fórmula y vamos a sustituir los valores. Tendríamos que aceleración es igual, vendríamos cuál es nuestra velocidad final. En este caso la velocidad final es 15. Y nuestro tiempo es de 4. Y eso se va a restar a mi velocidad inicial y mi tiempo inicial. En este caso, mi velocidad inicial es de 9. Y mi tiempo inicial es de 2. Y yo solamente voy a tener que hacer estas operaciones. En este caso, vamos a hacer la resta de arriba y la resta de la parte de abajo de la igualdad. En lo que sería de la parte de arriba, tendríamos que 15 menos 9. ¿Eso cuánto es? 6. Así es. Y de abajo tendríamos 4 menos 2. ¿Esto cuánto nos va a dar? Pues nos va a dar 2. 2. ¿Vale? Ahora bien, solamente tendríamos que hacer la división de eso. ¿Y eso cuánto nos daría? 3. Nos daría 3. Así es, nos va a dar 3. ¿Vale? Entonces, por ende, la aceleración es igual a 3 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sale? Entonces, de entrada, pues ya sabemos ahí cuál es nuestra aceleración que vamos a tener en el punto. ¿Está? Que tendremos en el punto B al punto C, ¿vale? Pero eso siempre y cuando en algunos exámenes sí les llegan a preguntar esto, en otros no, pero sí es importante que lo vayan identificando, ¿sale? La siguiente.
¿Se dan cuenta? Dice, ¿cuál es el valor de la aceleración de intervalos en el punto E y el punto F? En este caso van a ser ahora diferentes. Vamos a tener lo que será este punto y este punto. ¿Vale? ¿Cree que sea diferente al problema anterior? Me refiero al procedimiento. Yo creo que es lo mismo nada más que con los otros datos. Así exactamente. Exactamente el mismo procedimiento, solamente tiene que cambiar lo que son los datos. De igual manera, recuerden que los pueden identificar directo de lo que es la gráfica. En este caso tendremos ahora, o vamos a cambiarlos, que sería el E y el F. En este caso tendremos el primero, ¿sale? En el primero están hablando que tenemos la letra E, en la cual me está diciendo que tengo una velocidad de 18 metros sobre segundo y tenemos un tiempo, el tiempo es de 8 segundos. Y en el caso de F, me está diciendo que tengo yo aquí un tiempo de 10 segundos y me está diciendo que debo de tener la velocidad. Recuerden que en este caso, como la gráfica que tenemos aquí de velocidad va de 2 en 2 en 2 en 2 en 2, pues de aquí a acá nos está diciendo que tendríamos lo que sería entre el 8 y el 10, el punto F, nos está diciendo que tenemos ahí una velocidad de 9 metros sobre segundo, ¿sale? Por eso es importante también saber o interpretar ese tipo de gráficas, ¿sale? Para nosotros poder obtener ese tipo de datos. Ahora bien, voy a dejar antes de compartir. Tenemos esto, de igual manera, vamos por esto, por este de aquí, este de acá. ¿Sale? Ahora bien, solamente sustituimos lo que son los valores que tenemos. En este caso, recordemos que tenemos que tener una velocidad inicial y una velocidad final. ¿Y ustedes cuál creen que sería la velocidad inicial y cuál sería la velocidad final? La velocidad inicial es 9 y la velocidad final es 18. Okay. En este caso, no. Nosotros debemos identificar cuál es el inicial y cuál es el final. Recordemos que el inicial va a ser dónde estábamos parados y a dónde nos fuimos. ¿Sale? Nosotros empezamos en el punto E y terminamos en el punto F. ¿Sale? Por eso es importante también identificar eso de los datos o de la gráfica misma. ¿Dónde estábamos situados? Es decir, si nosotros partiéramos de 0 en 0, que sería del reposo, nosotros estábamos situados ahí. Si la gráfica empezara en 1,5, quiere decir que nosotros empezamos de 1,5. En este caso, mi velocidad inicial sería E, porque me está diciendo del punto E al punto F. Por ende, el E sería mi posición inicial o mi velocidad inicial y mi tiempo inicial. Y a donde yo llego en el punto F va a ser mi final, porque ahí yo llegué. ¿Sale? ¿Sí me expliqué? Sí, profe. Sale. Ahora bien, tengo aquí mi fórmula, en este caso la de abajo, que borro esta para que no nos confundamos. Y ahora bien, solamente voy a sustituir. En la en la velocidad final tendríamos estos datos, ¿no? Entonces arriba iría lo que sería, iría 9. ¿Vale? Y tendríamos un segundo, en este caso de 10. Y ahora al lado contrario vamos a tener una velocidad inicial de 18 y un tiempo de 8. ¿Vale? Entonces en este caso solamente hago las operaciones. El de arriba sería 9 menos 18, ¿cuánto nos va a dar? 9. Así es. Y el de abajo es 10 menos 8, ¿cuánto nos va a dar? 2.
Así es. Pero en este caso, ¿esto es positivo o es negativo? Negativo. Así es negativo. ¿Por qué razón? Siempre que en ese tipo de fórmulas tengamos que este número, o lo que sería la velocidad inicial, es mayor que la velocidad final, esto va a ser negativo, ¿vale? Digamos que esto sería, por aquí, esto sería igual y esto sería negativo, ¿sale? Eso es lo que nosotros debemos siempre recordar, que esto nos va a dar negativo siempre y cuando la velocidad inicial sea negativa, sea mayor. Si la velocidad, como en el caso anterior nos dimos cuenta que la velocidad inicial era menor que la velocidad final, pues no hubo ningún problema. Pero en este caso, aquí tenemos que ver ese detalle. Ahora bien, solamente vamos a resolver dicho problema. O dicho, perdón, división. Tendremos que hacer 9 entre 2. Esto va a ser, ¿cuántos jóvenes? El resultado sería 4.5, ¿no? Así es, 4.5 porque recuerden que sería 4. 4 por 2 es 8. 8 menos 1. Pues para 8 menos 9 nos va a dar 1. Bajamos el 0, ponemos un punto. Y esto pues, nos va a dar 5. ¿Vale? 5 por 2 es 5 por 2 es 10 y esto sería 0. ¿Sale? Entonces, por ende, mi resultado sería menos 4.5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sale? Entonces, por ende, pues ya sabemos que de entrada nuestro resultado va a ser este, ¿sale? O de igual manera, a partir de lo que fue la gráfica, ustedes también pueden haber descartado lo que era el inciso A y el inciso B. ¿Por qué? Porque de aquí a aquí ya nos está diciendo que es una pendiente, puede ser negativa. Pero si nos damos cuenta que al momento de tomar los datos, que la velocidad inicial es mayor que la velocidad final, también por ende vamos a dar que nuestro resultado va a ser negativo, ¿sale? Por eso ahí nos puede dar esa mayor facilidad, ¿sale? ¿Dudas, preguntas, jóvenes? No, profe. No, profe. Sale. Maestra Victoria, ya son las Yo 12. creo que hasta ahí, maestro. Muchísimas Ok. gracias.